Uy, se llegó el momento tan esperado. Ahora sí, vamos a hablar de algo que he estado esperando pacientemente por tantos días hasta este momento. Y ojalá y que esto tenga pues sentido para ustedes, porque para mí lo ha tenido mucho sentido. De hecho, me ha despertado a muchas realidades nuevas y me ha ayudado a expandir mi visión y crecer yo, sobre todo, ¿no? Por eso, pues, yo quisiera compartirlo con ustedes, a ver ustedes cómo ven. Esperando, pues, cosas buenas, ¿no? Que sucedan cosas buenas, claro. Esto no es así de religión, ni tampoco mucho menos tratando de convencer, a nadie que cambie sus creencias, no, nada de eso. Es solamente, una observación mía, un despertar mío, ¿no? Un despertar que es un despertar. Despertar es así como cuando estás en una casa y abres una puerta y ves algo, ¿no? Entonces ves algo dentro de esa casa porque abriste la puerta y ves, entonces, aunque se cierre la puerta o lo que sea, tú ya lo viste, ya viste algo. Ese es el despertar, ¿entiendes? Entonces, vamos a entender, pues, en realidad, a responder muchas preguntas. Lo que todos nos preguntamos, pues, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿O cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué va a pasar cuando moramos? Cuando demos el RIP, ¿verdad? Cuando nos pongan en nuestra casa unas letras que digan RIP. este, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Este, ¿Dios existe o no existe? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a entender primero Dios, hablar de Dios. La verdad, déjame, déjame persino, porque a Dios en realidad hay que tenerle miedo, amor, miedo, amor. Las dos cosas, respeto, mucho, mucho respeto. Y idolatrarlo, seguirle sus pasos, obedecerlo, o sea, obedecer sus leyes universales. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿O cómo es Dios? ¿O qué es lo que quiere Dios con nosotros? Tantísimas preguntas, ¿no? Este sería un audio, pues, no sé, tardaría una semana, yo creo. Hablar de Dios es algo muy vasto. En realidad, en la mente humana es así como un parpadeo de lo que nosotros sabemos de Dios. Así yo lo asimilo, pues. Pensar de Dios, piensa uno y piensa y se le derrite uno el cerebro, ¿verdad? Uno, se llena de adrenalina, de mucha energía, ¿no? Se llena de ansiedad, se llena de miedo, se llena de tantas cosas en pensar de Dios, pero termina uno con una energía muy bonita, ¿no? Una energía que pues se asimila así como al amor, a la plenitud, al sentirse uno con todo, ¿no? La unión. Eso es lo que se siente hablar de Dios, aparte de todos los sentimientos que acabé de mencionar. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Estarían de acuerdo que pues, Dios es todo, él creó todo? Eso es lo que todos sabemos, que Dios creó todo, hizo el todo. Dios es el creador de todo. ¿Será que también es el creador del diablo? Claro,
Eso sería absurdo pensar de que no. Entonces, todos sabemos que Dios domina todo. Dios, nadie puede contra Dios, nadie va a ver a Dios, jamás. Lo puede ver uno en la imaginación, usando el lado izquierdo del cerebro, imaginarlo, puede uno verlo a Dios, pero usando nuestro lado derecho del cerebro, que es el subconsciente, allí no, nunca lo veremos. Que Dios es vasto, Él no tiene forma. Pero sin embargo, Él se manifiesta en todo. Ese es su gran poder. Entonces Dios es todo. Yo digo que Dios es todo. Dios es... Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, haber inventado pues al ser humano, al universo, al mundo, ¿no? Pues pienso yo que Dios inventó todo esto, todo esto es creado por su mente. Todo, todo esto es mental, pienso yo. El universo, o sea, todo lo que existe es mental. Es mental de la mente de Dios, que es el todo. Y Él está pues manifestándose en todo, igual en nosotros. Por eso dicen que somos una rama del árbol. Dios es el árbol, nosotros somos una rama. Solamente que nuestro lado izquierdo del cerebro nos separa de eso. El lado izquierdo del cerebro es como, digamos, es el enemigo. Cuando dicen, pues tú puedes ser tu mejor amigo, tu peor enemigo, eso es porque uno usa más el lado izquierdo del cerebro, que es el que hace el ego, es el que trae la lógica, es lo que quiere mantener a uno una imagen, una personalidad. Ese es el lado izquierdo del cerebro. El lado derecho, pues ese es el que piensa más allá, el que ve, no ve la dona, sino más allá de la dona. Pero es otra plática de los lados del cerebro, y lo que pues cada uno, lo que hace, la función de cada lado del cerebro. Muy importante eso, de hecho, ese del cerebro del izquierdo y el derecho. Ese abre los ojos, eso. Pero hablando ya, regresando a Dios, pienso yo que Dios es una mente infinita, una inteligencia infinita, que no tiene principio, no tiene final. Entonces, Él es el todo. Él empezó a imaginar, a pensar. Del todo empezó un pensamiento. Y ese pensamiento se volvió así como no como una obsesión, sino que el todo, Dios, se concentró en la creación del universo. Y se sumergió tanto en esa, así como meditando. Uno cuando va a construir algo, usualmente la gente hace meditación o se concentra en eso que va a hacer, ¿no? Digamos una misión que tiene que hacer, un trabajo, etcétera, servicio, no sé, algo que tenga que hacer. Se concentra primero, se lo imagina. Entonces, y luego ya va y lo hace. Y así de la misma manera pienso yo que Dios, el todo, Él empezó a pensar sobre el universo, empezó a pensar sobre la gente, los humanos, las plantas, todo lo que existe. Entonces, él empezó a meditar, su meditación, y entonces el pensamiento es, obviamente es invisible. Entonces, el pensamiento es energía, es invisible, es energía, el pensamiento. Entonces, cuando el pensamiento empieza, pues, a hacerse más real en el pensamiento, a imaginarte las cosas más vívidas, más reales, con más detalle.
Entonces se hace más denso el pensamiento. Entonces el pensamiento se comienza eventualmente a materializarse entre algo más denso. Entonces, digamos lo que de lo invisible del pensamiento, cuando uno se concentra y empieza pues a imaginárselo con más detalles, se lo empieza a imaginar así todo más vivido, como si ya fuera real, se comienza a hacer más denso y más denso el pensamiento hasta que se convierte en material. Es por eso que dicen, lo que tú quieras realizar, tienes que primero imaginártelo, visualizártelo, sentirlo, hasta que se haga realidad y será realidad, eso darlo por hecho, 100% seguro. Entonces pienso yo que de la misma manera, así fue como Dios, el todo, él empezó a pensar en el universo, empezó a pensar en todo, con cada detalle, en plena meditación, en concentración. Entonces, entre más concentración, él empezó a imaginárselo, se hizo más denso, entonces se creó todo. Esta es la creación de todo. Entonces ahora, así es como pienso yo que Dios y la creación, todo esto que existe,